Según algunos estudios, el 30% de la población mundial puede presentar síndrome de túnel carpiano. Se estima que el 80% de ese porcentaje corresponde a mujeres. Sobre eso estaremos hablando hoy por tu salud. Por tu salud llegó a ustedes gracias a Agua Los Alpes. Hidrátate con entusiasmo. Amigos de Public Magazine, bienvenidos a otra edición de Por tu Salud. Soy José Francisco Carvajal y desde ya pongo a su disposición nuestras redes sociales @PublicInsight, @PublicMagazine y @CarvajalJosé_. Nosotros en esta oportunidad nos hemos venido hasta el consultorio del Dr. José Vicari, quien es cirujano de mano, especialista en esta materia, para hablar sobre el síndrome de túnel carpiano. Gracias por recibirnos en su consultorio, doctor. Bueno, José Francisco, muy agradecido contigo por la invitación a compartir un rato ameno para tu programa y ayudar a los pacientes a orientarlos en el manejo de la patología del túnel carpiano. Yo quisiera que empezáramos, doctor, definiendo un poco qué es el túnel carpiano, sobre todo tomando en cuenta que, tal como lo decía, algunos estudios señalan que el 30% de la población mundial puede padecerlo y quizás no todo el mundo está consciente de eso. Pensará tal vez que es una molestia momentánea o que es algo normal y realmente no es así. Bueno, básicamente el síndrome de túnel carpiano lo podemos definir como un conjunto de síntomas y signos que se producen a nivel de la compresión de la muñeca, que se manifiesta en el ámbito global. Sí, podemos tener pacientes que tienen adormecimiento, hormigueo, trastornos del sueño, depresión, dolor, pérdida de fuerza, que todo eso forma parte de lo que es el complejo de la enfermedad del síndrome de túnel carpiano. Tengo entendido que por lo menos hay muchísimas personas que en la noche pudiesen presentar algún tipo de adormecimiento en la mano, lo que pudiese generar, que esa persona tenga un sueño irregular. Eso forma parte quizás de los síntomas más comunes relacionados al síndrome de túnel carpiano, doctor. Bueno, es el signo más característico, porque la sintomatología del túnel carpiano se manifiesta a la hora de máximo reposo. Ya cuando el paciente pasa la actividad manual durante todo el día, ya cuando llega a las 10, 11 de la noche, empieza el dilema. No quiero dormir, pues ya viene el dolor. Y máximo a las 3:30, 4:30 de la mañana, el paciente se despierta con la sensación de adormecimiento en la mano. ¿Eso pudiese responder, doctor, al hecho de que durante la noche uno está quizás un poco más quieto, o sea, no hace tanto movimiento de la mano, o tal vez porque el cuerpo está en reposo? Básicamente influye mucho la parte del reposo. Y en esa fase del sueño, a las 4:30 de la mañana, está la fase del sueño REM, que el paciente hace movimientos involuntarios. Okay. De repente el paciente te hace este movimiento de flexión de manera inconsciente, y cuando hace este movimiento, prácticamente hace una compresión del nervio mediano. No pasa el impulso nervioso y el paciente se despierta. Vemos allí entonces parte de la sintomatología. Sin embargo, también es importante conocer la causa, ¿no?, de este problema. ¿Cuál es la causa del síndrome de túnel carpiano? Básicamente es la realización de movimientos repetitivos, permanentes y constantes. Es la causa mayor en el hombre. De repente en las mujeres hay un poco más de diferencia por los cambios hormonales. Entendía, doctor, precisamente que la mayor parte de los casos se genera precisamente en la población femenina. ¿Esto a qué pudiese responder desde el punto de vista médico? Hay una teoría que habla sobre todo en las mujeres, ya cuando llega a la etapa de la premenopausia o la menopausia, hay cambios hormonales en el organismo femenino que condicionan a que los ligamentos empiecen a endurecerse. En la medida que se endurecen, el espacio se hace más pequeño y las estructuras que lo contienen tienen el mismo tamaño, pero el espacio por donde pasan es más pequeño. Fíjate, por lo menos en este caso de este modelo, tenemos esto que corresponde al ligamento del túnel carpiano, y es un espacio de casi 2,5 centímetros. Y dentro de él discurren todos los tendones flexores profundos y superficiales, el nervio mediano y toda la parte de los vasos linfáticos. Si este ligamento cada vez es mucho más rígido, le hace mucho más presión al nervio. Cuando tú mandas la orden cerebral para abrir el pote de la mayonesa, la mano tú ves que no responde, porque el impulso nervioso aquí no pasa. Es como que si estuviéramos llegando a Caracas por la autopista y cuando llegamos a Los Ocumitos, nada más hay una sola fila de carros.
Sí, Igual pasa con el impulso nervioso. va afectando todo lo que tiene Sí. que ver con el diarismo de la Se persona. enlentece el paso del impulso nervioso y la respuesta de la mano es más lenta. El paciente refiere que todos los días la jarra de agua pesa más, el plato pesa más, o la mano está torpe porque agarra las cosas y se cae, porque se pierde la fuerza muscular. Usted ha mencionado algo que es muy importante, doctor, y es precisamente el factor hormonal, ¿no? Esto como parte del paso del tiempo. Sin embargo, me gustaría conocer si existen casos de síndrome de túnel carpiano en personas mucho más jóvenes y en caso de ser así, ¿qué factores pudiesen incidir? Bueno, ya pasamos la época de la pandemia. ¿Te acuerdas que en ese momento la gente estaba prácticamente encerrada en su casa, hacía actividades deportivas sin supervisión y uso de teletrabajo a través de la computadora? Eso aumentó la incidencia de túnel carpiano en personas inclusive hasta los 15 años, por abuso y abuso sobre todo del celular y de la parte de la computadora y la actividad manual o deportiva sin supervisión. Importante eso. ¿Hay algunos trabajos, doctor, que también pudiesen aumentar el riesgo de padecer síndrome de túnel carpiano? Bueno, básicamente las mujeres, las amasadoras, los panaderos, las costureras, las tejedoras, cada vez que hacen este movimiento de flexo-extensión, hacen presión sobre el nervio mediano y eso condiciona a la sintomatología. Si la tejedora está en este plan, llega un momento que tiene que descansar, como que hace una pausa, agarrar fuerza y seguir. Los escribientes, Okay. los abogados que escriben. Cada vez que tú haces este movimiento, hay- ¿Pudiese tal vez el uso del teléfono, doctor, en algún momento generar quizás tal vez no síndrome de túnel carpiano, pero cualquier otro problema? Lo pregunto porque por lo menos yo me he dado cuenta que en lo que tiene que ver con el dedo meñique, allí es donde prácticamente recae todo el peso del Claro, celular. porque ahora la moda es que agarras el celular y lo descansan en los meñiques como si fuera la base de soporte. Exacto. Y hace sobrecarga del pulgar y puede condicionar una tenosinovitis estenosante por el sobreuso del celular. Hay otra pregunta que tal vez muchas personas están haciendo y es si el síndrome de túnel carpiano únicamente genera algún tipo de molestia, de incomodidad en la mano. Eso lo vamos a responder al regresar de la pausa. Nosotros les recordamos las redes sociales a ustedes para que interactúen con nosotros, @publinsight, @publinmagazine y @carvajaljose. Ya regresamos con mucho más. Por tu salud llegó a ustedes gracias a Agua Los Alpes. Hidrátate con entusiasmo. Continuamos acá en Por tu Salud. Túnel carpiano, ese es el tema del día de hoy. Hablando con el doctor José Vicari, quien es especialista en cirugía de mano. Doctor, yo preguntaba antes de irnos a la pausa si el síndrome de túnel carpiano puede afectar mucho más allá de la mano. Leía yo que tal vez el nivel de compresión pudiese generar incluso molestia en todo lo que tiene que ver con el codo. Bueno, pudiera ser que cuando tienes un síndrome de compresión del túnel carpiano a nivel de la muñeca, vas a tener un dolor reflejo de la muñeca a la punta de los dedos. Vas a tener un dolor reflejo de la muñeca hacia el hombro. Porque recuerda que el nervio mediano, en conjunto con el nervio radial y el nervio cubital, nacen a nivel cervical. De allí bajan, pasan debajo de la clavícula, forman el plexo braquial y luego se dividen cada uno en nervios particulares. Y en este caso, el que nos atañe a nosotros es el nervio cubital, el nervio mediano. Fuera de cámara, usted me comentaba, doctor, que de los tres nervios que inciden en la mano, que viene siendo el radial, el cubital y el mediano, el que mayor problema suele dar es el mediano. ¿Esto a qué responde, doctor? Básicamente al hecho de que él pasa por el túnel del carpo, que es una estructura que está a nivel de la muñeca, donde transcurren todos los tendones flexores de la mano. Y él está encasillado en ese pequeño espacio que equivale a 2,5 centímetros. ¿Cuáles son los síntomas, doctor, que pueden aumentar, digamos, la necesidad del paciente de visitar al especialista? Lo pregunto porque incluso usted nos comentaba que hay personas que le atañen, ¿no?, el adormecimiento de la mano, tal vez el dolor, a otras causas. Yo pudiese pensar también que, por ejemplo, si se me duerme el brazo o la mano, puede ser porque tal vez durante la noche estoy durmiendo sobre él. Hay personas que van incluso mucho más allá. Bueno, a veces de repente los pacientes explican la molestia de esa manera. No, doctor, lo que pasa es que como yo duermo de lado, o luego del lado derecho, duermo del lado izquierdo, todo mi cuerpo está encima de la mano. Y resulta es que casi a la hora
de los movimientos oculares rápidos hacen el movimiento de la muñeca y hace un movimiento de flexión permanente que cuando comprime llega el momento que esa compresión te despierta. ¿Cuáles son los estudios que ustedes, una vez llega el paciente a la consulta, realizan para hacer un diagnóstico efectivo del síndrome de túnel carpiano? Básicamente el diagnóstico de esta patología es netamente clínica. Pero el paciente, cuando ya te llega a la consulta especializada con nosotros, ya ha ido a recorrido varios médicos. Doctor, lo que pasa es que tengo la mano izquierda, del lado izquierdo, como dormida, con una pesadez y una molestia, y yo me asusté y fue el cardiólogo. Porque como es del lado izquierdo y está el corazón, me da miedo que me dé algo. Doctor, lo que pasa es que tengo hormigueo, tengo adormecimiento, tengo hinchazón. Y fui al reumatólogo porque tengo las articulaciones inflamadas. Entonces resulta que si el nervio está comprimido, ese nervio inerva a las venas, a la arteria y a los vasos linfáticos. Entiendo. Y si hay disminución de la transmisión del impulso nervioso, el retorno venoso de la mano es más lento. Los pacientes, sí, doctor, lo que pasa es que ya tengo las manos como una doña, ya estoy como vieja. Mire cómo se me ven las venas. En la tarde se me ponen las venas grandotas. Claro, es porque como no tiene el retorno venoso es lento, hay un éxtasis venoso y las venas se dilatan y parecieran que fueran unas venas de una señora mayor, pero es por el problema del túnel carpiano. ¿Qué estudios realizan ustedes, doctor, para ver, ¿no?, la compresión que hay a nivel de lo que viene siendo el túnel carpiano para así hacer una detección efectiva, ¿no? Pudieras hacer una rayos X para descartar que no tengas una lesión tumoral, alguna fractura que te condicione la compresión del nervio. Pudieras hacer una ecografía para ver si hay aumento de volumen, sinovitis a nivel de los tendones. Y haces la electromiografía, que es el estudio de conductividad. Y ese te determina, tú colocas las agujas a nivel del cuello, del hombro, el brazo, el codo, el antebrazo, le colocan corriente de baja intensidad y ven cuánto tiempo tarda en salir el impulso nervioso del cuello a la punta del dedo. Si hay una disminución en el camino, de manera indirecta, dicen, bueno, hay un atrapamiento de tal nivel, grado 1, 2, 3 o 4, severo, leve, moderado, a nivel del túnel carpiano. Es un abanico entonces de opciones las que hay. Pero a veces de repente con el estudio puede ser que la electromiografía te diga que está comprimido severo y el paciente te dice, bueno, doctor, de vez en cuando siento un poquito de pesadez, pero no me despierto en la noche. Entonces al final termina, el que te da el diagnóstico preciso es la clínica. Ok. Tú lo examinas, tú lo evalúas, tú lo tocas, palpas, haces las pruebas y evalúas cuál es el grado de discapacidad. Porque de repente a veces no hay coincidencia entre el resultado del examen con la sintomatología del paciente. Por eso. Doctor, siento que la mano se me explota, tengo bachacos en la mano que me queman. Y tú le haces la electromiografía, grado leve. Por eso es tan importante la consulta con el especialista, porque realmente ustedes son digamos, los que saben. Claro, porque no podemos diagnosticar el examen o el estudio. Doctor, le mando una rayos X para que usted vea qué ve ahí. Ah, bueno, me pidió la rayos X normal, pero siento que la mano que me explota. Bueno, pero ven a la consulta para ver, evaluarte y tocarte. ¿Dónde duele? Ah, sí, duele aquí. No, doctor, duele aquí abajo. Ah, bueno, este es el cubital. No, doctor, tengo dormido estos 3 dedos. Ah, esto es el mediano. No, es que nada más tengo dormido el meñique. Ah, es el cubital. Pero es que siento como aquí hormigas en el dorso. Ah, este es el radial. Entonces, eso tienes tú que tocarlo y evaluarlo. Y por una simple videoconferencia o una videollamada, no es mucho lo que puedes hacer. Claro, es muy difícil. Tú orientas, pero no logras convencer mucho al paciente hasta que no lo toca. Sobre todo nosotros los venezolanos. Que somos más de tranquilo, Francisco, no te preocupes, que todo va a estar bien. Ya nada más ese simple hecho ya te da a ti tranquilidad y más confianza. Y eso incide también en este caso, doctor. O sea, lo pregunto, por ejemplo, pacientes con estrés, con una vida un poco más ajetreada, ¿eso pudiese incidir, quizás Claro. no en la causa per se del síndrome de túnel carpiano, pero sí en todo lo que es la molestia? Claro, pero entonces fíjate, el problema es que como el paciente no sabe, el paciente dice, esta noche me acuesto a las 1 de la mañana para pararme hasta a las 7 y a las 4:30 se despierta, de 3 horas. Y eso es mañana, pasado, tarde, lunes, martes, miércoles, viernes. Ya llega un momento que cuando pasa la semana, tú lo saludas, buenos días, Francisco, ¡ah! Nosotros andas en un estado de ansiedad porque no duermes. Sí, de alerta. Andas en alerta permanente porque no duermes. Entonces nosotros inclusive usamos mucho neuroléptico tipo pregabalina.
te baja un poco el grado de ansiedad, te regula un poco el sueño, ayuda a oxigenar el nervio y te vas más calmado. Porque en la medida que descansas y duermes, la sintomatología mejora. Y hacia allá precisamente quiero ir, doctor, hacia el abanico, en este caso, de opciones que tienen los pacientes o ustedes como especialistas para dar solución a ese problema que presenta ese paciente que viene a consulta y que es diagnosticado con síndrome de túnel carpiano. Bueno, básicamente tienes que cumplir las pautas. Primeramente, algo de medicación, algo de reposo con la férula para mejorar o limitar un poco el movimiento y algo de rehabilitación. Si con esas tres opciones la sintomatología persiste, ya tienes que ir pensando en la opción de la cirugía, porque el problema es un problema netamente mecánico. Entonces imagínate el túnel que está aquí y tú tienes aquí todos los tendones que los obligas a estar en esa posición. Doctora, me tomé el analgésico, pero como media hora mejoró, pero a la media hora otra vez el dolor. Claro, porque todo lo que el tratamiento, la férula y la rehabilitación no va a hacer que ese ligamento vuelva a ser elástico. Es para mejorar la consecuencia, más no la causa. Claro. Porque la causa es la dureza de ese ligamento que cada vez es más duro. Y al ser menos elástico, lógicamente comprime las estructuras que están adentro. Y al final la solución, si se puede decir mágica, termina siendo quirúrgica. Porque hasta que tú no cortes ese ligamento y dejes el nervio que él discurra completo con sus tendones. Exacto, que esté despejado. Sí, tú cortas el ligamento y le quitas la presión que produce el ligamento sobre las estructuras. Y en ese caso, doctor, ¿existen algún tipo de, digamos, complicaciones que pudiese tener algún paciente? O sea, ¿esta cirugía representa algún tipo de riesgo? Lo pregunto porque, bueno, a lo mejor muchas personas, por el miedo a tener algún tipo de incapacidad postoperatoria, prefieren operarse. Claro, el problema es que si deciden no operarse, la sintomatología se hace crónica. Y llega un momento que inclusive ocurre atrofia a nivel muscular. Entonces tú ves una mano seca, el primer espacio aquí se pone flaco, la base del pulgar se pone seca porque no le llega corriente suficiente al músculo. Y lógicamente va a ser una mano discapacitada. Exacto, o sea que termina siendo peor no dar solución. Porque hay muchas personas que a lo mejor pudiesen optar por normalizar el dolor también. Claro, todo depende del umbral de dolor de cada paciente. El problema es que, bueno, con el tiempo, acuérdate que inicialmente nuestra especialidad de traumatología nació primero por la cirugía. O primero el barbero era cirujano. Y luego ese cirujano fue evolucionando en el tiempo hasta que nació la especialidad de traumatología. Traumatología abarcaba casi prácticamente todo el aparato musculoesquelético del organismo. Y en el tiempo han ido avanzando y progresando la creación de especialidades. Luego nació la especialidad de nosotros. De repente puede ser que a veces pudiera actuar alguien que no tenga tanta pericia y de repente se confía en que, bueno, es un procedimiento sencillo. Y puede haber accidentes. O que no corte bien el ligamento. De repente corta la fascia pensando que era el ligamento anular. Corta el ligamento anular y secciona el nervio. Entonces, hay una cantidad de complicaciones que pueden suceder. Usted nos ha mencionado, bueno, parte de las causas, doctor, y también ha hecho hincapié en que, bueno, hay oficios que pueden aumentar el riesgo de padecer de síndrome de túnel carpiano. Y yo me pregunto si existe alguna forma de que esas personas, bueno, no abandonen su trabajo, pero sí que puedan prevenir este problema. Bueno, básicamente ahorita lo que se pregona es en la práctica de pausas activas. Es decir, cada 20 minutos, cada media hora, hacer un descanso de por lo menos 5 minutos. Movimiento de flexo-extensión, tanto de los dedos y muñecas, como para mejorar la irrigación y mejorar el vaciado de la mano para que la mano vuelva y funcione. Sí, porque la solución no es dejar de trabajar, la solución es, como lo dice el doctor, en este caso hacer pausas activas que pudiesen ayudarnos a nosotros a evitar ese estrés sobre ese músculo que puede dar como resultado un síndrome de túnel carpiano. Doctor, ya vamos terminando, pero me gustaría aclarar con usted, bueno, parte de los grandes mitos que hay en todo lo que tiene que ver con la salud de la mano, y muchas personas se tronan los dedos, ¿no? Hacen esto por costumbre, tal vez por necesidad. Yo soy una de esas personas. Y bueno, se ha oído, ¿no?, muchas veces que existe relación entre este hábito, entre esta costumbre
y algunos problemas de la mano. ¿Qué tan cierto es esto? Científicamente no hay constancia. Simple y llanamente lo que sucede es que a nivel articular se produce CO2 y cuando tú haces el movimiento de flexión o extensión de la articulación o la presión fuerte, lo que suena, el sonido que se produce es la rotura de la molécula de oxígeno a nivel articular, pero no tiene nada que ver en lo absoluto ni con artrosis ni con artritis. Importante eso que el doctor está mencionando, porque bueno, hay muchos miedos y hay muchas creencias que uno cree y digamos pueden causarle a uno estrés, nervio y también, ¿por qué no?, sentimiento de culpa. Doctor, se nos ha terminado el tiempo, pero me gustaría que usted comparta con nosotros sus redes sociales y también los lugares en los cuales pueden ubicarlo. Bueno, estoy a la orden por la cuenta de Instagram, Dr. Vicari Mano. Ahí con todo gusto pueden contactarme y comunicarme alguna duda que pueda aclarar. Y estoy en el Centro Médico Docente de la Trinidad, en la Policlínica La Arboleda de San Bernardino y en la parte pública en el Hospital Universitario de Caracas y en el Hospital Militar Vicente Salia en Fuerte Tiempo. Muchísimas gracias, doctor, por habernos recibido. Gracias a ustedes, Francisco. Ya lo saben, amigos, entonces la solución es no normalizar ese adormecimiento de la mano, esos dolores que pueden presentarse no solamente al nivel de la mano, sino que incluso puede subir al codo. Es importante acudir al especialista para hallar solución no solamente a ese tipo de molestias, sino a cualquier otra que usted pueda sentir. Redes sociales ya para despedirnos: Publinside, Publin Magazine y Carvajal José _. Será hasta una próxima oportunidad.